votación de 36 votos negativos y 35 a favor. Es decir, dos senadores, ¿se acuerdan que dos senadores misioneros que son aliados del gobierno nacional, del gobierno de la Libertad Avanza, votaron en contra? Y obviamente ahí ya no era que había una sospecha, es un hecho que ya no se podía omitir que era lo que está pasando. Tuvo repercusión absolutamente en todos los medios de difusión de la Argentina, porque justamente estos senadores estaban votando siempre en línea y se decía que el jefe de ellos, que es Rovira, un caudillo misionero que no le hace falta ocupar cargos para manejar la política de misiones, bueno, les había dado orden de votar en contra de ficha limpia. Y el kirchnerismo en ese momento, ¿se acuerdan? Celebraba y celebraba bastante, celebraba mucho, creyendo en ese momento que Cristina Kirchner podía ser candidata. Y aunque esto no sucede, no podía suceder porque prácticamente ya había muchas señales de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación iba a ratificar la condena en sus causas, ¿no? Obviamente que todo lo que significó en su momento la caída de la ley de ficha limpia abrió un debate sobre el impacto que iba a tener en la República Argentina, a pesar de las facilidades de inversiones para las empresas que querían invertir en el RIGI, el impacto económico que iba a tener, o la corrupción que iba a significar, el sí a la corrupción y el no, digamos, a la investigación, al hecho de que para ser candidato tuvieras que tener justamente eso, ficha limpia, sin condena, sin ningún tipo de sospecha, ¿no? Hay estudios, pero hay un estudio que realmente sorprende, porque hay economistas, por ejemplo, que pertenecen al CONICET, como Ariel Korenberg, que estiman que la corrupción administrativa durante todos los años del kirchnerismo, los gobiernos de Néstor Kirchner, los dos gobiernos de Cristina Kirchner, más el de Alberto Fernández, los 20 años, alcanzaron una cifra realmente asombrosa de 136 mil millones de dólares, 136 mil millones de dólares, actualizados a lo que sería el año 2018. ¿Quién estaba gobernando en ese momento del 2018? Bueno, estaba gobernando Mauricio Macri. Es decir, que a valores actualizados, con la suba del dólar, podría estar superando, dice este estudio, los 40 mil millones de dólares. Obviamente que la corrupción y el hecho de la corrupción, y lo sabemos aquí en San Juan, no solamente afecta a la economía, también tiene un costo humano. Y si no, veamos lo que sucedió con las coimas en el tema del accidente de Once, que tuvieron un costo de vidas humanos. Lo estamos viendo en el caso del fentanilo, que ya está rozando las 100 muertes, y las dudas, obviamente, porque todavía no hay nada concreto. Algunos hablan de la investigación, otros dicen que la investigación no existe. Bueno, obviamente todo en la Argentina siempre es confuso cuando la corrupción comienza a rozar el corazón del poder, ¿no? Y estamos hablando de corrupción justamente en el tema de la administración de la discapacidad en el país, que genera, sin duda, genera sospechas justamente sobre un gobierno que prometió terminar con estas maniobras de corrupción de la, entre comillas, llamada casta política, ¿no? Evidentemente,
la tentación de quedarse con algún vuelto, con alguna coima, no es nada nuevo en la Argentina. Ya sabemos los lugares que ocupa la Argentina a nivel internacional sobre sospechas o actos concretos de corrupción. Y aparecen obviamente los que agravan este tema, los que lo evalúan de la manera justa y sobre todo los que minimizan su impacto, porque obviamente también hay gente que dice que en la Argentina, en definitiva, mientras a tu bolsillo le vaya bien, o tengas actividad en tu comercio o todo lo demás, bueno, hay gente que minimiza el impacto, directamente no le importa, ¿no? La corrupción en Argentina, ya sabemos que tiene raíces de muchísimos años, que, bueno, algunos inclusive hasta lo atribuyen a la época de la colonia, otros hablan de que comenzó con el golpe de 1930, otros dicen que Irigoyen ya era corrupto, otros que Perón era corrupto. Bueno, sin embargo, evidentemente nada de nada llegó al nivel que en su momento al cual llegó el kirchnerismo en el poder, ¿no? Evidentemente hay alguien que mira siempre mira para el costado, y tenemos por ejemplo la realidad de las provincias argentinas que se tienen que hacer cargo en este momento de responsabilidades que en su momento asumió el gobierno nacional, como entidad, y obviamente, por supuesto, siempre terminan bajo la sospecha o con actos concretos de corrupción que también suceden en las provincias argentinas, y todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Y aparecen criticadas siempre por el que está en la vereda de enfrente, que antes ocupó el poder, criticando esas maniobras corruptivas que después son ellos mismos los que terminan llevando adelante. A ver, si uno habla de corrupción desde las generaciones más jóvenes, o quienes hemos visto el fenómeno de la llegada de Carlos Menem al poder, por ejemplo, o de Raúl Alfonsín en la inauguración de la etapa democrática, o de, qué sé yo, lo que quiero decir es que desde el caso Yacyretá, ¿se acuerdan del caso Yacyretá durante la presidencia de Carlos Menem, que dijo que era un monumento a la corrupción, hasta los escándalos de los últimos gobiernos? siempre se trató de desplegar una estrategia que significara la impunidad de quienes estaban metidos en el chanchullo, ¿no? Y esto pareciera que es una norma de todos los gobiernos anteriores, inclusive hasta de los gobiernos militares, y de el gobierno que está gobernando justamente la República Argentina en este momento, ¿no? Es como que hay un signo que apunta siempre a la Argentina, definitivamente, con casos emblemáticos que quedan en la memoria de cosas que ocurrieron realmente y que marcan el legado, porque vos podés dejar siempre un legado positivo, un legado mediocre o un legado oscuro. En este caso, del legado oscuro no se salva absolutamente nadie. Y desde el gobierno de Alfonsín, con denuncias como los pollos de Mazorín, que al lado de esto es una nimiedad, algunos negocios de los muchachos de la coordinadora, sí, la devaluación de febrero de 1989, donde el Banco Central le avisó a los amigos de Nocilia que iban a devaluar, y obviamente se ganaron 300 millones de dólares desde las 12 de la noche a las 0:01. Hay denuncias, insisto, hay denuncias hasta las privatizaciones de lo que sucedió en el gobierno de Menem de la mano de Dromi, ¿se acuerdan? El ministro que era el encargado de las privatizaciones durante el gobierno de Carlos Menem. Bueno, la lista es muy extensa.
la lista realmente es muy extensa a nivel nacional y a niveles provinciales también. ¿No? Yo recuerdo que Fernando de la Rúa hablaba de los famosos 100 pasos que había entre la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires y la Casa Rosada, ¿no? Y que iba a terminar con los casos de corrupción, la promesa de transparencia, y bueno, terminó con el escándalo de la Banelco y los sobres de la CIDE. Ni hablemos de lo que vino después con el tema de Kirchner, que llega a la Casa Rosada y no va a dejar sus convicciones en la puerta, con la promesa de un sueño. Y hay que acordarse con Kirchner de los muchachos Jaime, De Vido, Moyano, los bolsos de López, la causa de los cuadernos, el pacto con Irán, con Cristina Kirchner, bueno, con Macri también, por supuesto, la causa Correo Argentina, Correo Argentino, las espías, el presidente que asumió estando procesado, y obviamente, bueno, Cristina Kirchner, que está presa por la causa Vialidad, donde se le paga a la única empresa que se le pagaba y se le pagó cerca de 57.000 millones de pesos, era la empresa de Lázaro Báez, y las obras no estaban, las rutas que se habían contratado en la provincia de Santa Cruz no estaban, ni siquiera el tipo se tomó el trabajo de hacer un metro, ¿no? Siempre se recuerda la ruta que se pavimentó y que no iba a ningún lado, terminaba en un monte, terminaba en una sierra, en una montaña de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Una cosa realmente increíble, infantil, y obviamente las preguntas son muchas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son las preguntas que afectan tanto a las administraciones nacionales como a las administraciones provinciales, ¿no? A la política y a la gente realmente le importa la lucha contra la corrupción. ¿Por qué se cayó en su momento Ficha Limpia? ¿Por qué se cayó en su momento Ficha Limpia en mayo de este año? Y sobre todo, la gran duda es si el gobierno va a seguir tratando de defender a Karina Milei, a Lule Menem o al que sea, o va a colaborar para aclarar este caso y sobre todo los casos que comenzaron a aparecer en el PAMI, también con la compra de anteojos oculares o cirugías oculares que necesitaban los afiliados, algunos afiliados, que se compraban 5 veces con valores de 5 veces más a cierto y determinado laboratorio óptico. Y también vamos a ver que hay muchos interrogantes que en estos días se van a terminar de resolver. Estamos parados absolutamente sobre un escenario incierto y esto no hay política económica que lo aguante, sobre todo en un país donde el impacto de la política en la economía es inmediato. Esto no es Europa, esto no es Estados Unidos, donde te podés enfrentar políticamente, tener crisis, cambios de gobierno, parlamentarios, caídas de gobierno, que la economía no se va a afectar porque va por otro carril. Esto es Argentina, donde el impacto económico pega directamente en la política y donde los escándalos de la política pegan directamente en el mundo de la economía. Así que vamos a ver qué es lo que sucede de ahora en más. Los genios son